Hay historias que aprendimos en la escuela, fechas, nombres, resultados, pero hay otras que quedaron enterradas bajo el ruido del tiempo. Historias que no caben en un párrafo, historias que no se atrevieron a contar completas, decisiones tomadas en la oscuridad, hombres y mujeres enfrentando lo imposible, momentos que cambiaron el rumbo del mundo, sin testigos. Aquí no venimos a repetir lo que ya sabes, venimos a ir más profundo, más allá del mito, más allá del titular, más allá de la versión oficial, porque la historia no es solo lo que ocurrió, es lo que se sintió al vivirla. Esto es, historias no contadas. Hay sonidos que matan. No son explosiones, no son disparos, son pequeños, fragmentos metálicos, constantes. El contador Geiger. Y esa noche en Chernobyl no dejó de sonar. En el reactor 4 de central nuclear de Chernobyl, el núcleo estaba ardiendo. Pero el verdadero infierno estaba debajo. Imagina caminar hacia tu posible muerte. No en un campo de batalla, no con un arma en la mano, sino con una linterna. Y agua negra hasta las rodillas. El techo gotea, el aire pesa, el silencio es espeso, el Geiger se acelera. Alexei sabe dónde están las válvulas, pero en la oscuridad todo parece distinto. Bespalov piensa en su familia. Baranov no dice nada, solo respira. La linterna parpadea, y por un segundo, oscuridad absoluta. No hay tiempo, no hay espacio, solo radiación, invisible, penetrando. Ellos no corren, no gritan, solo siguen, hasta que la encuentran. El metal está frío, pero debajo, el infierno arde. Giran las válvulas, y nada. Giran otra vez. Silencio. Tercera vez. Escuchan el crujido, y el agua empieza a descender. No hay aplausos, no hay cámaras, solo 3 hombres respirando en la oscuridad. Fue el 26 de abril de 1986, hora 1:23 de la madrugada. En la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explota. El mundo recuerda esa fecha como el inicio del peor desastre nuclear de la historia. Pero lo que casi nadie sabe es que días después de la explosión, Europa estuvo al borde de una segunda catástrofe. Una explosión capaz de multiplicar la contaminación. Una detonación térmica que podría haber arrasado ciudades enteras. Y evitarla dependía de 3 hombres. No eran soldados, no eran héroes oficiales, eran ingenieros: Alexei Yananenko, Valery Bespalov, Boris Baranov. Esta es la historia completa. Para entender el peligro real, hay que comprender el diseño del reactor. El reactor RBMK, reactor Bolshoi-Moshchnosti-Kanalny, era una tecnología soviética diseñada para producir energía y potencialmente plutonio. Tenía características particulares: moderado por grafito, refrigerado por agua ligera, sin un edificio de contención robusto como los reactores occidentales. Este último punto sería crucial. Durante una prueba de seguridad mal ejecutada, se desactivaron sistemas automáticos. La potencia cayó demasiado bajo. Luego, en un intento por estabilizarla, se retiraron demasiadas barras de control. El diseño del RBMK tenía un defecto crítico: a baja potencia podía volverse inestable. Cuando finalmente presionaron el botón AZ5 para detener el reactor, ya era demasiado tarde. Las barras de control, por su diseño con puntas de grafito, inicialmente aumentaron la reactividad en lugar de disminuirla. La potencia se disparó. En menos de un segundo, el reactor superó cientos de veces su nivel nominal. El resultado: explosión. El techo voló. El núcleo quedó expuesto. Tras la explosión, comenzó un proceso aún más peligroso. El combustible nuclear comenzó a fundirse. Se mezcló con grafito, circonio, hormigón y metal estructural. Se formó una masa incandescente conocida como corium. Este material fundido descendía lentamente, y debajo del reactor había piscinas de agua utilizadas en el sistema de enfriamiento de emergencia. Si el corium entraba en contacto con grandes cantidades de agua, podía producirse una explosión de vapor. Algunos científicos estimaron que la detonación podría haber liberado niveles de radiación varias veces superiores a los ya emitidos. Las consecuencias potenciales serían: contaminación severa de Kiev, impacto irreversible en Bielorrusia, afectación masiva en Europa del Este. En ese momento el conocimiento era incompleto, pero el riesgo era real y había que actuar. Mientras tanto,
La ciudad de Pripyat seguía su vida normal. Niños jugaban en parques, parejas paseaban. La evacuación no fue inmediata. Pasaron 36 horas. Miles de personas respiraban partículas radiactivas sin saberlo. La Unión Soviética intentaba evaluar el daño. El secretismo era parte del sistema. Pero el tiempo corría. El diagnóstico fue claro. Había que vaciar las piscinas bajo el reactor. Pero ¿cuál era el problema? Las válvulas estaban en el sótano del edificio, una zona que en ese momento estaba parcialmente inundada. La radiación era alta. La oscuridad era como la de una cueva a miles de kilómetros de profundidad. La estructura era inestable. No era una misión mecánica simple. Era una misión potencialmente mortal. Alexei Ananenko conocía el sistema hidráulico. Sabía exactamente dónde estaban las válvulas. Valery Bespalov era ingeniero mecánico. Tenía experiencia técnica en el diseño interno. Boris Baranov supervisaba el turno. No eran voluntarios suicidas. Eran trabajadores que entendieron la magnitud del riesgo. Sabían que podían recibir dosis severas de radiación. Sabían que el agua podía estar contaminada. Sabían que podían no salir. Y aún así, descendieron. Equipados con linternas y protección mínima, entraron al sótano. El agua les llegaba a las rodillas. La estructura estaba parcialmente dañada. El contador Geiger aumentaba su frecuencia. La radiación no se ve, no se huele, no duele al instante. Pero cada segundo expuesto suma. Avanzaban lentamente. La linterna falló brevemente. En ese instante quedaron a oscuras. Solo agua, solo silencio, solo el sonido del Geiger. Finalmente, localizaron las válvulas. Intentaron girarlas, pero estaban rígidas. Segundo intento. Y nada. Tercero. La compuerta cedió, entonces el agua comenzó a drenar. Durante años se difundió la idea de que si el corium tocaba el agua, la explosión habría sido apocalíptica. Investigaciones posteriores indican que el escenario quizá no habría sido tan extremo como se pensó inicialmente. Pero en 1986, con información limitada y presión política, nadie podía arriesgarse. La decisión fue prudente. La misión fue necesaria. Y el riesgo fue real. Durante décadas se creyó que los tres héroes murieron poco después. La narrativa occidental los llamó los buzos suicidas. Pero la realidad es que sobrevivieron. Ananenko y Bespalov vivieron muchos años después del accidente. Baranov falleció en 2005 por causas cardíacas. No murieron esa semana. Pero eso no disminuye lo que hicieron. Asumieron una tarea que nadie quería asumir en ese momento. Pero sobrevivir no significa salir ileso. Muchos liquidadores sufrieron. Enfermedades relacionadas con radiación. Problemas psicológicos. Falta de reconocimiento. La URSS no promovió historias heroicas individuales. El enfoque era colectivo. El sacrificio personal quedaba diluido en la narrativa estatal que indicaba trabajo en equipo. Décadas después, en Ucrania independiente, se les otorgaron honores oficiales. Algo demasiado tarde para titulares internacionales. Pero no demasiado tarde para la memoria histórica. Hoy, la zona de exclusión sigue existiendo. La naturaleza ha reclamado Pripyat. Hoy, el reactor está cubierto por un nuevo sarcófago de acero, para contener la contaminación radiactiva y proteger el medio ambiente de la radiación restante del desastre de 1986. Pero la historia de esos tres hombres permanece como símbolo, no del desastre, sino de la responsabilidad. Porque cuando pensamos en héroes, imaginamos uniformes, medallas, discursos. Pero el verdadero heroísmo a veces ocurre lejos de cámaras, en sótanos oscuros, con agua contaminada, y una válvula que debe girar. La historia no olvida que tres hombres caminaron hacia el riesgo con una linterna en la mano y el espíritu en la fe para lograr lo imposible. No por gloria, no por ideología, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y ellos lo hicieron. Si crees que estas historias merecen ser contadas con profundidad y respeto, suscríbete a Historias No Contadas. Porque la historia no es solo fechas y cifras,
Es decisiones. Es miedo. Es humanidad bajo presión. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a escucharla.